Buenas noches. En esta exposición hablaremos sobre la materia de base de datos para aplicaciones. El tema es base de datos distribuidas. Los integrantes son Saúl Alejandro Ortega, Gabriela Tomás Vicencio y Noé Ramos Romero. Los puntos que definiremos en esta exposición son definición, arquitectura, bloqueos, transacciones, ventajas, desventajas, conclusiones y por último referencias. Definición de bases distribuidas. Es una base de datos instalada en un entorno de red en el que sus componentes residen. Es más de un sistema. También permite el acceso, modificación y actualización de los datos que contiene, desde cualquiera de los sistemas conectados, de manera sincronizada. Bueno, ahora vamos a hablar de la arquitectura. Existen dos tipos de arquitectura, las cuales son arquitectura de capa 2 y arquitectura de capa 3. La arquitectura de dos capas consta de tres componentes distribuidos en dos capas: cliente, solicitante de servicios y servidor, el proveedor de servicio. Los tres componentes son la interfaz de usuario, la gestión de procesamiento y la gestión de la base de datos. La primera capa, cliente, sus tareas específicas son la interfaz de usuario, la lógica y las reglas de procesamiento. La segunda capa, el servidor de base de datos, sus tareas es la validación del servidor y acceso a la base de datos. Eso es lo que fue arquitectura 2. La arquitectura de capa 3 tiene una capa intermedia que proporciona gestión de procesamiento y en ella se ejecutan las reglas y lógica de procesamiento. Es usada cuando se necesita un diseño cliente-servidor que proporciona incrementar el rendimiento, flexibilidad, mantenibilidad, reusabilidad y escalabilidad, mientras esconde la complejidad del procesamiento distribuido al usuario. Aquí vemos la imagen de capa 3, de arquitectura de capa 3, que en la primera capa es el cliente que realiza las tareas de interfaz de usuario. La segunda capa es el servidor de aplicaciones, sus tareas son las reglas y la lógica de procesamiento de datos. La capa 3, servidor de base de datos, sus tareas es la validación de la base de datos y acceso a la base de datos. Existe una gran diferencia entre la arquitectura de capa 2 y la arquitectura de capa 3, la cual consta de que la segunda capa permite 100 conexiones y la de arquitectura de capa 3 permite hasta cientos y cientos de conexiones, no afectando su mantenimiento. Ahora vamos a ver lo que son las transacciones. Una transacción es una secuencia de una o más operaciones agrupadas como una unidad. El inicio y el final de la transacción definen los puntos de consistencia de la base de datos. Si una acción de la transacción no se puede ejecutar, entonces ninguna acción dentro de la secuencia que forman la transacción tendrá efecto. Algunas propiedades de la transacción son atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Y existen básicamente tres tipos de transacciones, que son áreas de aplicación, tiempo de duración y la estructura. Bloqueos. Un bloqueo en general es cuando una acción que debe ser realizada está esperando a un evento. Existen también dos tipos de bloqueos. Autónomo. Cada nodo es responsable por sus propios bloqueos de recursos. Y lo que es la copia primaria. Un nodo primario es responsable para todos los bloqueos de los recursos. Ventajas de las bases de datos distribuidas. Existen tres ventajas. Bueno, existen más, pero agarramos solamente las más importantes. Comportamiento de los datos. Los usuarios de un nodo son capaces de acceder a los datos de otro nodo, es decir, de computadora a computadora. Autonomía. Cada nodo tiene cierto grado de control sobre sus datos. En ellos va la encriptación para la seguridad de los mismos. La disponibilidad. Si en un sistema distribuido falla un nodo, los nodos restantes pueden seguir funcionando, es decir, que este no afectaría en lo más mínimo a los demás. Ahora hablaremos sobre las desventajas de las bases de datos distribuidas. Esto consta de un desarrollo de software. Consiste en que el desarrollo de software puede ser más caro, mayor probabilidad de errores, mayor sobrecarga de procedimientos.
Por último, vamos a ver lo que son las conclusiones. En un sistema de base de datos distribuida, los datos se almacenan en varios computadores. Los computadores de un sistema distribuido se comunican entre sí a través de diversos medios de comunicación, tales como cables de alta velocidad o líneas telefónicas. Por último, mostramos las referencias de donde pudimos obtener toda la información para esta presentación.